Bueno, nos encontramos acá con Ariel. Ariel, te damos gracias por recibirnos en tu establecimiento. Y antes que nada quisiéramos que si podés presentarte y presentar un poco tu establecimiento. Bueno, mi nombre es Ariel Hook, soy técnico en Administración de Empresas Agropecuarias. El establecimiento es familiar, es un bosque nativo, son 110 hectáreas, en el cual se hacía en un momento pastoreo continuo o ganadería tradicional, como quien diría. Y a partir ya del año 2008 iniciamos con un proceso de pastoreo rotativo en el monte. Eh, Era una idea que siempre se había querido aplicar, pero no había información sobre el tema, así que había de parte de la familia bastantes trabas y dudas y demás para poder arrancar con el sistema, hasta que en un momento se fue a un curso, lo llevé a mi viejo, lo vio y se convenció, y al otro día iniciamos con el desafío que hoy tenemos hecho, hoy por hoy, que ya está instalado y está funcionando y está dando los resultados que no sé si lo que esperábamos, pero creo que han sido mucho más de lo que nosotros esperábamos. En un principio la idea fue dividir por una cuestión que veíamos que por ahí rendía un poco más el campo, rendía más el pasto, y no teníamos tampoco conocimiento de lo que era mucho de los diferentes pastos. Conocíamos uno o dos, que eran los que predominaban, por la misma degradación que había. Ahora, hoy día, me doy cuenta de lo degradado que estaba. Y veo también por ahí cuando paso por otros campos y veo que cómo están de degradados porque predomina una especie o dos especies y después las otras no existen. Después de 4 años de trabajo comenzamos a ver una evolución que no teníamos por ahí en cuenta y no la teníamos a la vista y no la teníamos tampoco evaluada. Empezamos a ver especies que no conocíamos, que no sabíamos que estaban dentro del bosque. Pensábamos que eran plantas que habían aparecido porque, qué sé yo, algún pájaro las trajo y Ujú. no, eran plantas autóctonas que estaban acá, muy deprimidas, muy escondidas. Quizás lo que semilló y lo que se reprodujo fueron los pájaros que la desparramaron, sí, pero han estado debajo seguramente de algunas ramas o cosas así, en la cual la vaca no llegaba a comerla. Y de esa manera se fueron distribuyendo y con los descansos que se fueron dando posteriormente y se dejó semillar el campo potrero a potrero, se fueron recuperando. Eh, En un principio a nosotros lo que nos gustó fue que veíamos mucho volumen de pasto, era siempre el mismo, Bien. pero había más cantidad Ujú. de volumen. Claro. Y después en el segundo punto que por ahí más nos gustaba era lo fácil que era para nosotros manejar la vaca. Ustedes partieron de una situación de pastoreo continuo. Esto era dos lotes, ¿cuánto? Originalmente. Eran dos lotes. Dos Y lotes. de eso este, pa- Convenciste a tu papá. pasó el tiempo, no, pasó el tiempo porque después fui a hacer la tecnicatura y ahí por ahí no se hablaba tampoco mucho de esto. Lo que se sabía, lo que por ahí nos dieron la tecnicatura era reservar un potrero para el invierno, Ujú. que era algo tradicional que se hacía por ahí en muchos campos, que hoy también se ha dejado de hacer, que era reservar una parte del campo en enero, febrero, cerrarlo para ocuparlo en invierno cuando escaseaba el pasto. Y más que eso no se sabía, más que eso Ajá. no se hacía. No había, menos en bosque, hasta que conocí ese campo acá cerca, que ya Ajá. tenían 14 años de trabajo Catorce. y fue el clic que le dio el cambio a también mi padre, que decir, bueno, sí, vamos a empezar a poner alambre Claro. y vamos a dividir el campo. Así que ustedes fueron a partir de una visita que hicieron a un campo que estaban haciendo hace 14 años pastoreo Pastoreo rotativo rotativo. y ahí tenían Tenían los buena carga, índices, digamos. tenían una carga de 3 veces más de lo que teníamos nosotros, 3 veces más que la nuestra. Y Eso es así. en algún momento dijeron, bueno, pero algo mal, le deben echar al campo. Lo que pensamos, sí. Ajá, Lo que pensamos en un principio era que seguramente lo habían sembrado, ajá, que seguramente habían fertilizado el bosque, que cosas así. Y en realidad no se hizo nada de eso, igual que acá tampoco se hizo nada de eso. Hoy hay cebadilla, que la cebadilla la ves en las chacras cuando la siembran, si no, no las ves. Mucha gente que por ahí me ha visitado acá dice, y viene en esta época y ve así la cebadilla semillada, y me dicen, pero vos le tiraste semilla acá, vos sembraste. No, no lo sembré, la cebadilla claro. es nativa,
es nuestra, crece en nuestros campos sin tener que sembrarla. La diferencia está en que cuando sacamos las vacas para que la cebadilla se desarrolle, semille y se vuelva a resembrar para el año siguiente. O sea, es algo que no se hace. Claro. Y el sistema este permite tener un potrero ocupado hoy por una semana o el tiempo necesario, o hasta donde dé el pasto, y el resto de los potreros todos cerrados, descansando, reproduciéndose las especies, recuperándose, ganando macollo, ganando hoja, ganando raíces y aumentando la diversidad de especies. Hoy yo de conocer 2 especies o 3 predominantes, hoy hay 25 que reconozco. Claro, sí. Es tremenda la realidad, es totalmente distinto. Y en cuanto a lo productivo de tus animales, En lo productivo pasamos de la carga la duplicamos y duplicamos la producción. Hoy estamos, ya hace 2 años, 3, que venimos en un promedio de 150 kilos de carne por hectárea por año. Hemos tenido años de 165, otros años de 140, pero el año pasado 150 y este año aparentemente por lo que pinta también vamos a andar en claro, eso. Y es una producción sostenida, digamos, hoy de 150 kilos. claro, Cuando lo normal en la zona son 70 kilos en un campo de cría. bien. Y se duplica sin grandes inversiones. Ujú, Se duplica sin el tener que salir a comprar insumos. Se duplica sin tener que ponerse a gastar en fertilizantes, sin comprar semillas. Está bien, el que lo puede hacer y tiene el bolsillo para hacerlo y puede ayudar al sistema e incorporar esas cuestiones así, está perfecto que lo haga. Pero hay muchas personas que por ahí tenemos campos chicos y no tenemos la espalda o el bolsillo para comprarlas y después desparramarlas, distribuirlas. Pero así todo si lo hagamos, tiremos semilla al campo, tiremos fertilizante al campo y si no le hacemos un manejo posterior, el resultado tampoco va a ser el claro, esperado. Este resultado por ahí es un poco más lento, pero a medida que fue lento fue de aprendizaje también, de cómo ir manejando, de cuáles fueron los errores, anotarlos, no volverlos a cometer, cuáles fueron las cosas bien que hicimos, repetirlas. Y de esa manera se va recuperando y se va logrando una producción en la cual vos no sacás plata de tu bolsillo. claro. La producción, lo que entra es tuyo, es de tu bolsillo, lo que más gastás por ahí es en la parte sanitaria de los animales, que sí o sí tenés que hacerlo, pero en lo otro, los insumos más costosos, no lo tenés. ¿Qué decís de este sistema y si vos tuvieras que volver a hacer un pastoreo continuo o no sé, Eh, volverías para atrás? no, ¿Cómo te sentís hoy? no Eh, vuelvo, eso no vuelvo nunca más. no, No, no. Nunca más vuelvo a un pastoreo ajá, continuo. Y el pastoreo continuo para mí ha sido perder el tiempo, porque perdés tiempo, porque acá para juntar las vacas antes llevaba todo un día, ahora lleva media hora juntar las vacas, lo viste vos, ujú, en media hora, las vacas cuando le vino medio abajo el potrero y le quedó medio poco, le pegás un chiflido, las hablas y se vienen solas a que las cambies, o ellas mismas te piden que las cambies, sí, porque ni siquiera las llamamos claro, para que vengan y se cambiaron solas. Entonces controlás la hacienda, más fácil. Vas haciendo una reserva permanente de potrero, porque permanentemente a medida que tenés los demás potreros, hoy comieron y el que cerraste ayer, ese ya comienza a hacer reserva, porque empieza a regenerarse, a reproducirse, a generar pasto, ahí cerrado, esperando a que le turno de nuevo. ujú, Entonces no tenés que salir a hacer rollo ni nada de eso. ujú. Hemos tenido hasta el caso de 5 meses sin caer una gota y hemos dado la vuelta. O sea, resiste mejor la seca, digamos. Resiste la seca porque si lograste acumular pasto, resistís la seca. El problema está, por ahí les va a pasar a todo el mundo. Venía de un invierno seco, entraste en una primavera seca, obviamente. Ahí no hay, ya cuando pasó tanto tiempo y demás, ya no tenés que salir a comprar algún rollo y darles de comer, que también nos ha pasado. Pero en cuanto cae una lluvia, la recuperación del campo con este sistema es 3 veces mayor y más rápida que con el pastoreo continuo. Eso te cambia, Claro. te da una tranquilidad que antes no teníamos. Hoy estamos saliendo del invierno y Ujú. el campo está empastado. Sí, sí, Y si impresionante. vas a otro campo que tiene pastoreo continuo, está saliendo del invierno y sigue el campo pelado, está pelado. Permanentemente pelado. Sí. Sí, sí. Y
¿Por qué crees que hacer un sistema rotativo con tus vecinos o en la zona o en la provincia que tenemos tantos montes de características muy similares a la tuya no se ha difundido? ¿Qué pensás vos que puede pasar con eso? ¿Por qué no se incorpora más? Y si no tenés respuesta a eso, ¿qué le dirías a un productor hoy respecto de para que arranque, si quiere arrancar este sistema, qué mensaje le daría? Y en el caso que quiera arrancar, ¿por dónde arrancar? Creo que es la pregunta también muy común, digamos, ¿por dónde arranco después de todo este pelote? Sí, por ahí hay personas que piensan que no lo arrancan porque les parece parecer que es caro implementar poner alambres eléctricos tendidos así en el campo, hacer unas mensuras y demás. Pero cuando nosotros lo hicimos, lo único que gastamos fue el alambre, la nafta de la motosierra para limpiar la mensura. Y los postes los sacás del mismo campo, porque eso es un monte nativo, tiene ñandubay, tiene postes que sacás, que hay árboles muertos, te sacaste un poste de ahí, lo pusiste para el eléctrico, entonces ese costo no está, el único costo que está son los aisladores y el alambre y el trabajo de limpiar la mensura. Hay gente quizás le parece que sea muy caro eso, pero no es costoso para todo el beneficio que te da. Si yo te digo hoy que hace 14 años atrás, acá sacábamos 80 kilos de carne y hoy sacamos 160. Hemos tenido de ganancia durante 14 años un promedio de 60 kilos por año. Y si lo multiplicás por los 14 años, recontra pagaste el sistema. Entonces, por ese motivo no es que algo que te pueda impedir hacerlo. Quizás es desconocimiento, quizás es miedo de que no le resulte. Y quizás por ahí mucha gente lo implementó y nos pasó como nosotros nos pasó en un principio, que el primer año que lo implementamos estábamos acostumbrados a no ver pasto. Y cuando empezamos a ver tanto pasto, le aumentamos la carga mucho al campo. Claro, le aumentamos mucho la carga porque, bueno, y pasó que, claro, como pelamos todo el campo, después le costó venirse en el rebrote siguiente, pero fue por un mal manejo nuestro, fue porque pusimos más carga de la que debíamos, o sea, nada más que eso. O sea, si vos regulás carga, pones la carga que corresponde, estacionás el servicio para que la vaca para en esta época cuando hay pasto, destetás el ternero cuando el campo empieza a dejar de producir tanto pasto, o sea, en otoño cuando ya la producción de pasto disminuye, que te queda únicamente la vaca y el ternero lo sacaste, bajaste la carga inmediatamente sin tener que haberte descapitalizado y esperás a que paran de nuevo en la primavera cuando otra vez volvés a tener mucho pasto. O sea, esas cuestiones hay que hacerlas. Son cuestiones de manejo, no son cuestiones de otra cosa. Y entenderlo un poco y aprenderlo, que tampoco son tan difíciles. Y por ahí, si quieren buscar ayuda en algún lugar por ese tema y hay otro que lo haga, se la va a brindar sin mucho costo. Con la diferencia que hay de producción, se paga solo. Realmente se paga solo. Sí. Oye, esto que vos decís es lo que me mencionaba hoy, como lograr entender el proceso de nuestro ecosistema, observarlo, que veo que tenés vos, tanto vos como tu papá, han desarrollado una capacidad de observación de lo que pasa en el campo y empiezan a notar cosas que antes tal vez no notaban y se dan cuenta y ustedes son los que están regulando el proceso del pastoreo y ayudando al sistema, que el sistema funcione. Hoy algo que mencionaste, dos cosas que me las dijiste hoy charlando, y es que cuando llegaron y con tu papá y dijeron vamos a hacer el pastoreo, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Se sentaron dibujamos el mapa del campo y en base a eso resolvimos cómo íbamos a dividir los potreros. Porque no es tirar solamente un alambre, lo divido. Uno que se ha criado en el campo, lo conoce a su campo de mucho tiempo, sabe cuál es el bajo, cuál es la media loma, cuál es la loma, cuál es el potrero más sucio, a qué distancia te queda la aguada y esas cuestiones. Entonces, de esa manera sectorizamos el campo más que nada por ahí cómo estaban los ambientes y de esa manera lo dividimos. Claro. Para poder organizarnos mejor en los pastoreos
para poder darle por ahí a algunos potreros que son más fuleros, darle más descanso que los otros. O los que estaban más degradados, que los potreros que estaban más cerca del agua, en el pastoreo continuo son los potreros que estaban más degradados. Que esos potreros, la vaca es haragana para caminar, así que los potreros del fondo se recuperaron más rápido, y los potreros que están hoy día más cerca del agua, que eran los más pastoreados de muchos años, son los que por ahí nos está costando hoy todavía un poco más de recuperación, de recuperarse. Pero va en eso, no es tampoco que todos los potreros tienen que ser iguales. No significa que vos tenés 100 hectáreas y vas a dividir todas parcelas de 5 hectáreas, como por ahí hay alguna gente que lo hace, que son campos limpios, que son campos que no tienen bosque, que no tienen nada. Pero nosotros acá tenemos la ventaja de que cuando es verano tenemos sombra, nuestras vacas no pasan calor. Cuando llega el invierno tenemos reparo, no pasan tanto frío. Es más, cuando llega el invierno yo desde mi casa me vengo a trabajar al campo. Me vengo acá y me instalo acá. Acá está mucho más agradable que en el patio de mi casa. Entonces te protege de los vientos, te protege de la lluvia. O sea, el bosque da un beneficio muy grande a lo que es la hacienda, a lo que es el vacuno, a lo que es la nara, toda la actividad agropecuaria, sí, ganadera. Claro. Bien. Bueno, y por último, bueno, ante todo te quería agradecer por recibirnos en tu campo, mostrarnos todo esto que has hecho, agradecerte eso, y que si le querés dar un mensaje a todo el que vea el video, a todo aquel productor o aquel interesado en este sistema, no sé, algo que le quieras decir, o alguien que tenga un campo hoy y que diga, tanto ganadero como agrícola, y que diga, no sé para dónde ir, no se puede mejorar más, o esto es lo tradicional y no se puede hacer de otra manera, y estoy apretado con las deudas. ¿Qué le dirías vos? Yo le diría que el que tiene un campo ganadero y no tiene hoy plata en el bolsillo para ponerse a sembrar una alfalfa, a sembrar una pastura para tener pasto dentro de su campo, que no se ponga a endeudarse, que empiece con los sistemas, con las rotaciones, a dividirlo de a poco. No precisa hacer todo junto. Nosotros no hicimos todo junto, empezamos con 2 potreros, de 2 lo convertimos en 4, a los 4 en 8, hoy tenemos 13. No, tenemos otro campo acá al lado que se alquila, dividido en 4. Tenemos otro campo donde hacemos la recría de la vaquilla, están divididos 3, 4 parcelas, y también funcionan. Está bien, cuando más parcelas haces, es más eficiente, es mejor, pero igualmente así haga 5 potreros, es superador al pastoreo tradicional. Al continuo, lo supera, de cualquier punto lo supera. Y la facilidad que le da para recorrer su hacienda, controlar su hacienda, en los partos, en todo, es totalmente más rápida, es totalmente más eficiente, y productivamente es mucho mejor que el otro sistema. Acá tengo un vecino al que le insistí muchísimos años que lo implementara. Hace 2 años que lo implementa con los potreros que tenía, amontonó las vacas porque tenía varios potreros dentro del campo y tenía un puchito de vaca por cada piquete. Las puso todas juntas y empezó a dar la vuelta. Y el año pasado estuve con él y me dijo, yo no vuelvo nunca más al otro sistema. Acá voy a un piquete y ahí encuentro mis vacas, ahí están todas. No tengo que recorrer todo el campo para buscar una vaca pariendo. Entonces con eso ya te das cuenta que ya tenés un beneficio por ese punto de vista. Ahí ya tenés un beneficio. Y después tenés beneficios innumerables. Venís mediodía al campo, trabajaste mediodía, tenés mediodía más para hacer lo que se te dé la gana. Ir a charlar con los amigos si querés. Sí. O hacer otra actividad dentro del campo que por ahí no tenías tiempo antes. Sí. Bueno. Así. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Le agradecemos también a todos los que se quedaron a ver el video.